En medio del Caribe se mueve una operación silenciosa. Aviones no tripulados, buques de interdicción y patrullas marítimas que según fuentes militares han aumentado su radio de vigilancia en todo el arco del Caribe, tanto en Colombia como en Venezuela. Estados Unidos asegura que busca cortar las rutas de narcotráfico, pero detrás de esta presión hay otra pregunta que empieza a tomar fuerza. ¿Se está preparando el terreno para una rendición negociada en el círculo del poder en Caracas? Es cierto que el cartel de los soles, señalado de controlar parte de estas rutas, podría buscar una salida o entrega. ¿Y qué pasaría si Nicolás Maduro o alguno de sus generales decide entregarse a las autoridades estadounidenses? ¿Habría una salida segura? ¿Podría salir en un avión sin ser atacado? ¿Quién controla ese proceso? ¿El Departamento de Estado o el Pentágono? ¿Y qué papel juega la Armada estadounidense en un escenario de transición o captura en alta mar? Hoy, en este especial de Tu Barco Internacional, como siempre, nos acompaña un experto, el comandante Jesús Romero, comandante naval de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y bajo estos antecedentes y estas interrogantes que nos estamos haciendo, quería arrancar primero saludarlo y preguntarle sobre si existe una rendición o salida negociada, ¿qué pasaría con todo ese despliegue militar que hay en el Caribe? Bueno, primero principal, buenos días, gracias por invitarme y feliz de compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, basado a lo que haces mención y preguntas, a ver, para tener claro la parte jurídica sería de que los miembros del Cartel de los Soles tienen unas acusaciones en el Distrito Sur de Nueva York, donde se hace caso de que tienen actividades de narcotráfico con conspiración con miembros de las FARC. Entonces, debajo de esto, vamos a cuadrar qué es lo que ha entrado la presidencia Trump y cómo ha encuadrado esta amenaza. Previamente a este año, el año pasado y antes de eso, estábamos todos operando debajo del título 10 de la ley norteamericana. Y debajo del título 10, bueno, se llevan operaciones para la interdicción marítima, clásicas con la guardacosta, con embarcaciones de la Marina norteamericana donde se embarcan elementos de guardacosta, que es la parte de ley y orden que le da la autoridad de ese barco de la Marina de llevar a cabo estas operaciones. Debajo de debajo de esta manera, se había presentado la acusación del 2020 por parte de la investigación de la DEA. Y esta es lo que está llevando a cabo la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Bueno, debajo de esto es lo que se estaba operando. Luego entra la administración del presidente Trump y luego tenemos ahora un encuadramiento de lo que está sucediendo basado a las autoridades que le otorga al presidente luego que se designa el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua como organizaciones terroristas. Obviamente les dan al presidente las autoridades debajo del título 50, ya no sigue siendo el título 10, y debajo de esta ley, el presidente de los Estados Unidos tiene la facultad de llevar a cabo una serie de operaciones debajo de 4 diferentes categorías que muy particularmente para lo que estamos hablando serían operaciones clandestinas, sanciones y lo otro serían operaciones militares. Es importante de hablar de la primera y la cuarta. Pero la primera sería... No, siga, por favor. Ok, la primera sería debajo de operaciones clandestinas, que eso está debajo de la jurisdicción de la CIA.
y las operaciones militares, que obviamente responde al Departamento de Guerra, responde también a los diferentes componentes del servicio militar, pero cuando tú los unes todos, aquí se llevan a cabo operaciones como las que vimos en Irán, con contrarrestar y neutralizar al general del ejército revolucionario Soleimani, y después luego vimos también las operaciones de bombardeo estratégico para neutralizar las plantas nucleares que estaban desarrollando material nuclear para una ambición de bombas nucleares por parte de Irán. Vimos eso, cómo funcionó, y el presidente tomó esas decisiones y su facultad debajo del título 50. Pero también quiero paralelamente poner otro caso que creo que esto demuestra cuáles son las comparaciones. El presidente Barack Obama llevó a cabo una operación para asesinar 3 ciudadanos norteamericanos en Yemen, quienes tenían relaciones con organizaciones terroristas en Yemen, y esto fue lo que llevó a cabo el presidente Obama para llevar esas operaciones debajo del título 50. Bueno, eso es lo que se está viendo. Si el presidente de la época, no estoy hablando de ahora, de la época, si el presidente Maduro antes de julio de 2024 hubiese querido llevar a cabo un tipo de negociación con la administración del presidente Biden, la hubiesen llevado debajo del título 10. Y cualquier tipo de negociación para que salieran con un salvoconducto de Venezuela, que se fueran a Turquía, se fueran a las islas del Caribe a vivir el resto de la vida como, como reyes en el club mediterráneo, pues tal vez eso hubiese sucedido debajo de esas condiciones. Pero luego del título 50 ya no tienen esa opción. Entonces el Cartel de los Soles no tiene ni siquiera la misma opción que tuvo el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán se entrega a los norteamericanos, o como lo hizo el Mayo Zambada, debajo de todas esas actividades que también están cuestionadas, se entregan debajo del título 10. Pero debajo del título 50 ya es totalmente algo diferente. Aquí, para poder haber justicia en los Estados Unidos, el líder del Cartel de los Soles y sus secuaces tienen que enfrentar cargos criminales terroristas en los Estados Unidos. Y que exista o haya existido algún tipo de negociación para que les den salvoconducta, para que se puedan ir a otro país y vivir el resto de sus vidas tranquilos, esa opción no existe. Que se hayan llevado a cabo de que el asesor norteamericano Rick Grenell, que pudiese haber entablado conversaciones de tal naturaleza, yo encuentro que, aunque es probable, yo creo que era imposible de tratar de negociar una salida a un tercer país cuando existen un caso debajo del título 50. Totalmente diferente. O sea que él tiene que responder como sea ante los tribunales en Estados Unidos. Pero si en este momento, porque dentro del interior del chavismo hay movimientos de buscar un acercamiento para que se entregue, pero teniendo en cuenta lo que usted lo dice sobre el título 50, ¿bajo qué condiciones lo haría? Y beneficios me imagino que no va a tener, simplemente el perdón de la vida. Bueno, así es. Yo encuentro aquí, el que sabe, sabe y sabe lo que está sucediendo. Yo te puedo decir de que un promedio de 65 personas o 65% de los elementos más cercanos a Nicolás Maduro y sus secuaces que posiblemente estén sancionados en los Estados Unidos, el resultado de esa relación, de ese entorno, en algún momento se han acercado a entidades norteamericanas para tratar de llevar a cabo un tipo de negociación, para tratar de salvar su propio pellejo.
Eso lo hemos visto en una pequeña manera cuando vimos ciertos generales quienes en efecto estuvieron en la República Dominicana y tuvieron acercamientos a agentes federales. También yo les digo, como yo he venido diciendo antes, a mí no me pasa por la mente de que Alex Saab es un inocente ahora en Venezuela, quien no responde tal vez a agentes federales norteamericanos. Yo encuentro de que mi experiencia me dice a mí de que siempre de que ocurren este tipo de cosas, siempre mantienen un nivel de contacto con alguien en los Estados Unidos. Siempre, siempre. Cuando se entregó el Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán, ustedes se acuerdan de que el embajador norteamericano en la Ciudad de México dijo con su sombrero de cowboy parado, diciendo de que nos cayó del cielo la avioneta que llegó aquí a los Estados Unidos con el Mayo Zambada y con el hijo del Chapo. Bueno, yo vi el avión salir de México y yo vi el avión, las maniobras que hizo para meterse en espacio aéreo norteamericano. Y yo les digo a ustedes de que eso fue un arreglo. Eso fue un arreglo para que el avión pudiese entrar en espacio aéreo norteamericano. Entonces aquí vemos lo mismo. Aquí vemos en situaciones muy particulares de que estos individuos han tenido algunos tipos de contacto. Y yo estoy segurísimo que uno que ha tenido muchísimo contacto con el gobierno norteamericano ha sido los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy. Porque ellos piensan que ellos son más inteligentes que Diosdado y Nicolás. Te voy a decir, estos son psicópatas. Y ellos, el padre de Jorge y Delcy fue otro psicópata, un criminal en Venezuela, quien raptó a un norteamericano, hombre de negocio en Venezuela. Creo que era uno de los representantes de la compañía Corning o algo así, que se llamaba William Niehaus. Y el papá de Delcy y Jorge lo raptaron, pidieron una gran cantidad de dinero, se les entregó el dinero y nunca soltaron al señor William Niehaus. Y luego mataron al papá de Delcy y Jorge para tratar de robarle el dinero de que había recibido por el rapto del gringo. Y ellos son simplemente la semilla que ha germinado del padre, que también es un criminal al igual que ellos. Y ellos piensan de que son más inteligentes que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y ellos han llevado a cabo conversaciones por muchísimo tiempo por medio de Jorge Rodríguez y Rick Grenell. Tremenda información la que nos está entregando don Jesús. Bueno, esta mañana tuve conocimiento acerca de un llamado que hizo el Departamento de Estado. Y escuchándolo a usted, ya interpreto y entiendo que el llamado no es directamente a los jefes del Cartel de los Soles, sino a los militares, porque es fracturar la parte interna de todo el régimen. Y el llamado que se le hace es a los militares, a que se entreguen, porque es un entorno grande el que se tiene, y por lo que veo dentro de las operaciones se va agotando eso, que sean entregados como ha ocurrido en otros países. ¿Eso hace parte de la estrategia, comandante? Bueno, por supuesto, vamos a tomar, por ejemplo, la invasión de Panamá, que luego de que ya habían entrado los norteamericanos y se había estabilizado más Panamá, hubo un filtraje de quienes eran leales al país y de quienes no, pero recuérdate de que en aquellos tiempos muy pocas personas se entregaron o negociaron con el gobierno norteamericano. En este caso, sí, la idea del Cartel de los Soles es radicalizarse, de radicalizar a la institución militar como cómplice del Cartel de los Soles. Bueno, la institución militar pasa a ser un blanco de la fuerza militar norteamericana en un caso de que tenga que actuar los Estados Unidos
para neutralizar el liderazgo del Cartel de los Soles. Acuérdate de que si en una conspiración tú puedes mostrar de que la institución militar venezolana está totalmente entregada a trabajar, a resguardar, a cuidar, a mantener, a sostener los miembros del Cartel de los Soles, pues ellos pasan a ser objetivos legales debajo de la planificación que tengan los norteamericanos. Supongamos que todo eso se da. Los militares entregan información y entregan a Maduro y entregan a Diosdado y a Vladimir Padrino. ¿Cuál sería el operativo? ¿Entrar en un avión? ¿Saldría directamente a Estados Unidos? ¿O tendrían que entregarlo esos militares en aguas marítimas internacionales a ellos o en cierto punto para de ahí extraerlos y llevarlos a la corte? Bueno, es uno de las posibles alternativas que pudiesen suceder. Si el ejemplo es como el cual tú presentas, que hay un entorno adentro de las fuerzas militares venezolanas, quienes capturan a los miembros del Cartel de los Soles y los entregan, pues tiene que haber algún tipo de comunicación entre ellos y algún elemento norteamericano para poder llevar a cabo ese tipo de entrega. Por ejemplo, estoy hablando puramente especulativamente. Vamos a suponer que hay unos generales quienes dicen nosotros los vamos a agarrar, los vamos a neutralizar y nosotros queremos entregárselos. Pero es muy posible de que los militares venezolanos digan nosotros queremos que esta entrega se haga en aguas internacionales. Entonces, posiblemente, ellos dicen, nosotros los llevamos en una embarcación nuestra, en un helicóptero, en lo que sea, y se los entregamos a ustedes en aguas internacionales. Pero todo esto debajo de un tipo de garantías que el cual haya sido aceptable para los norteamericanos para preservar la vida de estos individuos, porque aquí lo que se quiere es de que estas personas vayan a enfrentar sus acusaciones y también lo que quieren los norteamericanos es saber más información directamente de ellos, porque pudiese adelantar otras investigaciones que pudiesen estar activas en otros carteles y otros elementos de relevante importancia. Ahora le planteo otro panorama. ¿Qué pasaría si Nicolás Maduro y su entorno toman un vuelo y pasan por esa línea, que es la línea donde está toda la armada, todos los buques de Estados Unidos? Bueno, yo pienso que sucedería Señor. es de que, bueno, yo presumo de que los Estados Unidos debería de tener suficientemente la inteligencia para saber quiénes salen en esos aviones y quiénes son las personas que están adentro, quiénes son identificados, que si estarían tratando de huir. Yo creo que esa decisión lo tomaría el presidente en su momento preciso de actuar debajo de los objetivos pautados por los Estados Unidos, que recordemos de que neutralizar el Cartel de los Soles también presume de que se puede llevar a cabo una operación para asesinarlos o matarlos, muy similar a lo que pasó con Soleimani en Irán. Bueno, don Jesús Romero, lo he visto muy inquieto con la información que está sucediendo en esta región, sobre todo Venezuela y Colombia. Esa implicación, o sea, lo que pasó con las declaraciones del presidente Donald Trump, hablando del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y señalándolo como líder del narcotráfico, siembra como un precedente similar al de Nicolás Maduro, que se fueron como buscando pruebas y luego todo terminó en una corte. Bueno, lo del presidente, a ver, lo de Nicolás Maduro era una investigación que viene por muchísimos años. Esto viene antes del 99 y termina en la manera que lo vemos con las acusaciones del año 2020. Que yo siempre le digo al público, en vez de oír estas entrevistas, deberían de leer la acusación para que entiendan
que realmente el cartel de los soles existe y que también los líderes del cartel de los soles son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Bueno, aquí yo diría que aquí Gustavo Petro nunca pensó de que el presidente Trump iba a ganar las elecciones. De hecho, el presidente Trump se había reunido con Biden cuando él ganó las elecciones. El presidente Biden nos invita a los Estados Unidos muy tempranamente cuando ganó las elecciones. Y en Estados Unidos, al principio de esas reuniones, hubieron profundas preocupaciones sobre la posición política de Gustavo Petro, principalmente en el tema de los cultivos de coca y su política para neutralizar o para ir contra los grandes cargamentos de cocaína que estaban saliendo de Colombia. La administración del presidente Biden se quedó muy preocupada y luego también el Comando Sur estaba muy preocupado de lo que estaba sucediendo porque se dieron cuenta de que Gustavo Petro no era un presidente de confianza. De hecho, hay un artículo muy bueno en el American Quarterly Journal, no me recuerdo el título, pero creo que salió en el 2024, donde hicieron una muy buena presentación de la información, de cómo había sido la cronología, y había preocupación de seguir prestando apoyo por parte de lo que es ahora realmente el Plan Colombia, y del apoyo que estaba recibiendo por parte de las certificaciones. Bueno, para apurar el tema, yo encuentro de que existe mucha preocupación de mi parte porque aquí hay algo que sucedió dentro de la administración del presidente Biden que para poder mantener relación con el presidente Petro, en algún momento en el 2023, 2024, decidieron de que iban a terminar con el proyecto de monitoreo de cultivos de coca, o sea, el proyecto norteamericano que tenía una manera de ver cuánto crecía o cuánto se erradicaba en Colombia la planta de la coca. El primer problema era de que Colombia por muchísimos años no llevaba un buen trabajo en la erradicación de la coca, por los problemas los problemas sociales, de los campesinos, de lo que sea. Pero eso se empeoró debajo de la presidencia de Gustavo Petro. Y a mí me da la impresión de que es posible que la administración del presidente Biden haya sido como conspirador cuando decidieron de cerrar el sistema de monitoreo satelital, porque ahora no hay ninguna manera de probar los cultivos de coca por parte de los Estados Unidos. Cuando se acaba el monitoreo satelital, no queda nada en los Estados Unidos, sino por medio de las Naciones Unidas o por medio de los números que dan en Colombia, pero no por parte de los americanos. Entonces, eso lo encuentro que ahora, luego de que apostó muy mal a la administración del presidente Trump, el propio Gustavo Petro empieza a calificar de nombres y adjetivos calificativos contra el presidente Trump cuando estaba llevando a cabo las negociaciones para paz entre Rusia y Ucrania. De ahí en adelante el presidente Petro ha venido castigando, ha venido utilizando adjetivos muy calificativos, muy negativos, hasta llegar al punto de que el propio Petro empezó a llamar al presidente un asesino, violador de derechos humanos, y luego vimos el bochorno aquel que hizo Petro en Nueva York, y ahora vemos exactamente que Petro es en efecto un muñeco disfrazado, pero realmente sigue siendo el guerrillero que siempre ha sido. Bueno, y ya para terminar, y después de esta exposición y ese excelente análisis que nos acaba de hacer de lo que han encontrado sobre ese monitoreo de los cultivos ilícitos, me imagino que al acercar tanto buque, tanto helicóptero,
tanta inteligencia a esta zona, tanto en Venezuela como en Colombia, han encontrado muchas cosas que no le estaban haciendo los países cooperantes que ustedes esperaban que tengan resultados. Por eso el tema de la desertificación para Colombia y también la situación con Venezuela. Y uno lo ve desde afuera. El tema migratorio se cerró completamente desde el Urabá. El tema de las lanchas que se movilizaban por el Caribe, cada vez hay más, los ojos están puestos de Estados Unidos en el Caribe y también en el Pacífico. ¿Qué más han encontrado? ¿La estrategia está funcionando, comandante? Bueno, a ver, de las 6, 7 lanchas que se han encontrado, más el semisumergible, más unas cuantas operaciones en el Caribe, no en el Pacífico, en el Caribe, que se llevaron a cabo en los últimos 30 días, ha resultado en negarles la ganancia a los carteles de más o menos 400, 450 millones de dólares en menos de 30 días. Que si tiene un impacto, el impacto es de que han salido a la superficie fisuras y fracturas donde te das cuenta de que ya el cartel de los soles no está controlando como controlaba antes, no tiene garantías y estamos viendo los cargamentos salir porque simplemente es negocio del narcotráfico. Pero te voy a decir unas cuantas cositas que creo que son interesantes. En esa embarcación que dice Petro, que es una lancha con pescadores ángeles, que ellos tenían un motor arriba mostrando de que estaban varados, uno de esos colombianos, el que sobrevivió, o el que murió, uno de esos colombianos ya era un criminal que lo habían arrestado en el 2016 en Colombia. Entonces, para mostrarte que de una manera Petro dice una cosa de aquí para afuera y después adentro de Colombia dice otra. Las operaciones que llevaron a cabo la semana pasada en Tibú le dieron de baja a varios guerrilleros o varios criminales del narcotráfico. Pero lo que no ha salido en las noticias es que fueron ajusticiados. Le tiraron bombas, le dispararon, los mataron, pero como dice Petro, que deberían de hacer con los lancheros, que deberían de interceptarlos, agarrarlos y llevarlos a un juez. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Gustavo Petro no hace lo mismo en Colombia? Bueno, excelente reflexión. Gracias, don Jesús Romero, por acompañarnos. Nos recuerda, para ustedes también, nuestros suscriptores, ahí lo pueden seguir en su canal de YouTube y también en sus redes sociales para que le recordemos, don Jesús. ¿Cuáles son las... Es @Commander Romero para X y también para mi página de YouTube, para que se suscriban y me ayudan, para que me motiven para seguir poniendo contenido. Pues ahí estamos, siguiéndolo, y ustedes también los invitamos a que sigan estas redes sociales del comandante Jesús Romero. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirse, por compartir, por darle like, super like. Para nosotros siempre es placentero hacer este tipo de análisis sobre todo lo que está pasando en nuestra región. Soy Wilson Barco, de Tu Barco.